Amados hermanos, ¿cuántos están ya con su corazón dispuestos para acercarse a la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Este último domingo del año quisiera hablarles de un tema sumamente importante y he titulado este mensaje Frente a un nuevo comienzo. ¿Podemos leerlo todos juntos en voz alta, por favor? Frente a un nuevo comienzo. Algunas veces los nuevos comienzos suceden por decisiones concretas que tomamos en nuestras vidas. En ocasiones, los nuevos comienzos se dan simplemente porque no toleramos continuar de la misma manera y tenemos que cambiar. El dolor de seguir igual es intolerable, insoportable, y por lo tanto, tomamos la iniciativa de tener un cambio en nuestra vida. Y entonces realizamos un nuevo comienzo. En otras ocasiones nos vemos obligados a comenzar de nuevo, debido a una pérdida o a un suceso devastador. Es decir, nos vemos forzados a tener que empezar de nuevo. Nadie me preguntó si quería empezar de nuevo, pero tengo que empezar de nuevo. Y esto sucede cuando experimentamos la pérdida de alguien que era parte de nuestro proyecto de vida, como un cónyuge, un ser amado. Y esta pérdida puede ser por una causa de muerte física, puede ser también por un divorcio, tristemente, por una separación, un abandono de un cónyuge. Pueden haber muchos tipos de pérdida, pero también podría ser un suceso devastador como el desempleo, la quiebra económica, sea lo que sea. Hay momentos en los que muchas veces desde las ruinas tenemos que volver a empezar, y esto es lo que sucede en tiempos de Nehemías, por ejemplo. Después del cautiverio en Babilonia, ellos se encuentran con una ciudad devastada, desolada, destruida, y tienen que reconstruir. Y muchas veces esto significa remover escombros para empezar de nuevo. Ahora, inevitablemente, frente al cambio de calendario, surge en nosotros una especie de inventario que evalúa los activos y pasivos del año que está llegando a su final. Es decir, vemos en retrospectiva y consideramos tanto lo positivo como lo negativo que nos ha pasado durante el año que está terminando. Y en esta ocasión no solamente estamos delante de un nuevo año que está por empezar, sino que además estamos delante de una nueva década. Quizá una de las preguntas más recurrentes frente a los nuevos comienzos es ¿y ahora qué? Y una línea en blanco. ¿Y ahora qué haré? ¿Y ahora qué es lo que Dios quiere? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo? Y otra línea en blanco. ¿Y ahora cómo Dios va a proveer? ¿Y ahora cómo Dios va a resolver esta situación? ¿Y ahora cómo este problema va a ser superado? La palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de los nuevos comienzos. De hecho, la fe cristiana es única porque trata de un nuevo comienzo en Cristo Jesús, de algo nuevo que Dios hace. Tenemos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva creación en Cristo, el nuevo nacimiento, y por esto somos nuevas criaturas. Vemos que la Biblia, por ejemplo, concluye con la afirmación de Jesucristo diciendo, yo hago nuevas todas las cosas, cuando se refiere a la nueva Jerusalén. Y vemos que el apóstol Pablo describe la obra de Dios en nosotros de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos al Dios verdadero que hace cosas nuevas constantemente. La palabra nueva o nuevo aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras. Y generalmente un nuevo comienzo inicia después de un final necesario. Si no soltamos lo viejo,
difícilmente podremos tomar lo nuevo que Dios tiene preparado. Por eso, lo primero que necesitamos saber frente a un nuevo comienzo, y quiero personalizar esta predicación, lo primero que tú necesitas saber frente a un nuevo comienzo es que Dios está obrando. Dios no se fatiga con cansancio, Dios no duerme, Él está ininterrumpidamente cuidando de ti. El salmista escribe en aquel salmo precioso de ascenso: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que personalmente te guarda. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, lo hizo durante el día de reposo. Y esto le trajo las críticas de los judíos legalistas. Y Jesús le respondió: mi Padre siempre trabaja. Y por eso yo también trabajo. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu vida. El Señor es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el sustentador del universo y tu sustentador particularmente. Esa es la grandeza de nuestro Dios. En el Salmo de Ascenso que acabo de mencionar, Él es el que te guarda, pero también es el que guarda a Israel. Es decir, el alcance de Dios es el universo entero, pero particularmente a ti, de forma individual, te cuida y trabaja, opera en ti. Y esta es una convicción que como creyentes debemos tener por completo en nosotros. En el libro del profeta Isaías hay toda una sección que Dios dedica de 9 capítulos, exactamente desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, para hacer un contraste entre lo primero y lo último, entre las cosas pasadas y las cosas nuevas que Dios hace. Veamos algunos textos de esta sección de Isaías. Por ejemplo, Isaías 42:9 dice: las cosas pasadas se han cumplido. ¿Saben qué implica esta frase o esta oración? Lo que Dios anunció previamente por medio de sus profetas se había cumplido ya. Entonces el Señor dice: y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. A la luz de todo lo que el Señor había hecho por Israel en el pasado, estas cosas nuevas sucederían con certeza total. Es decir, todo lo que les dije antes, lo hice. Es lo que el Señor les está haciendo saber. Ahora, todo lo que les estoy anunciando que es nuevo, también lo haré. ¿Y cuál es la garantía de que cumpliré con todo lo nuevo? Es que ya hice todo lo que les anuncié en el pasado. Esta es una declaración también anti-idolátrica, debido a que Isaías asegura que el verdadero Dios, a diferencia de los ídolos o los falsos dioses, sí puede prever y anunciar el futuro. Y esta característica divina aumenta la gloria de Dios. Veamos otra cita de esta sección de Isaías. Dice el capítulo 43, versículos 18 y 19: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta, mis hermanos, cuán cierto es esto? Dios está obrando ya en nosotros algo nuevo y muchas veces no lo percibimos. El Señor quiere que nuestra atención se centre en Él como nuestro Dios y en la redención milagrosa que Él está haciendo en nosotros. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, es lo que el Señor afirma. ¿Acaso tu vida se ve como un desierto o como un lugar desolado? Tal vez has quedado con expectativas frustradas en el desenlace de este año. Si no divisas un camino por el cual seguir adelante a tu alrededor y tampoco ves lo vital para tu subsistencia, esta palabra es para ti, de parte de Dios. Significa: mi desierto, mi lugar desolado, no
no me permite divisar nada en el horizonte, no sé por dónde continuar. Y entonces ahí es donde Dios dice, en medio de esa situación, es que yo haré un camino donde no lo hay. Y vas a continuar por ahí, pero luego vas a ver que también habrá ríos en esa soledad o en esa desolación. Es decir, pondré el recurso vital para que pueda subsistir y no desfallecer. Y esa es una promesa de Dios para todos y cada uno de nosotros. En esta misma sección de Isaías, en el capítulo 46 y versículo 10, dice Dios mismo a través de su profeta: yo anuncio el fin desde el principio. Es decir, el Señor ya sabe el desenlace. Él ya sabe lo que va a suceder. No solamente en el año que viene, no solamente en la década que empieza, sino en toda la eternidad. Él ya sabe cuál es el final, por lo tanto está trabajando en tu presente. Y dice, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Es decir, Él anuncia también desde los tiempos antiguos lo que está por venir. ¿Saben qué implica esto? El conocimiento de Dios acerca del futuro. Él sabe todo acerca del futuro. No hay nada que escape de su conocimiento. Ahora, la siguiente parte del versículo dice, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Saben qué significa esto? Dios tiene control del futuro. Es decir, no solamente sabe el futuro, sino que Él controla el futuro. En otras palabras, como Él sabe lo que sucederá, Él provoca que pase. Y esa es nuestra confianza. Estamos en sus manos. No hay nada improvisado en Dios. No hay nada aleatorio, no hay nada al azar. Su providencia es real en nuestras vidas. La soberanía de Dios está presente en todos los tiempos, en todas las eras. Dios es eterno y algunas veces equivocadamente pensamos que el hecho de que Dios es eterno lo desconecta de nuestra temporalidad, y no es así. Dios es eterno y por lo tanto no está sujeto o limitado a una temporalidad, pero sí está sobre el tiempo. En otras palabras, Él es el amo y el Señor del tiempo porque en su eternidad está por sobre todo. Por ende, Él controla el tiempo. Él tiene un reloj divino. Y por eso cuando Jesús vino a este mundo, Él dijo, la hora ha llegado. Porque Dios es el Señor del tiempo desde la eternidad. El profeta Daniel afirma que Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Entonces puedes tener total certeza de que Dios tiene una agenda de trabajo en tu vida y que Él está cumpliéndola al pie de la letra. Lo segundo que necesitas saber frente a un nuevo comienzo es que Dios es fiel. Dios es completamente confiable. Mis hermanos, muchas veces hay una tensión entre nuestra situación y lo que Dios nos ha prometido. Y es como si fuera incongruente. Es como si no tiene sentido lo que estoy experimentando con lo que Dios me ha prometido hacer. Es decir, Dios prometió bendecirme y ahora estoy enfrentando una prueba inmensa. Entonces hay una tensión entre mi experiencia en este mundo caído y lo que Dios me ha dicho que ha de hacer. Y esta tensión la experimentaron muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto, mis hermanos, es que no importa cuál sea nuestra percepción, Dios sigue siendo fiel. Y ese es el desenlace de todo personaje bíblico. El convencerse que después de toda devastación y desolación, Dios siempre fue, es y será
fiel. Necesitamos entender la fidelidad de Dios, porque a veces podemos decir que Dios es fiel de una manera muy general. En la misma teología sistemática vemos que uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Y entonces podemos caer en el error de verlo muy generalmente, como, sí, Dios es fiel, pero Dios está interesado en que su fidelidad se personalice. Y que sepas que Dios no solamente es fiel, sino que Dios es fiel a ti. Es decir, Dios trabaja, claro que trabaja, pero Dios trabaja en ti. Y Dios es fiel, por supuesto que lo es, pero Dios es fiel a ti. Dios es fiel a mí. Y un personaje como Jeremías, por ejemplo, que conoció a Dios de una forma muy cercana, tuvo esa tensión entre su experiencia con la devastación de la invasión de Babilonia y todo lo que implicó la destrucción de Judá, físicamente hablando, y cómo fueron ellos llevados como cautivos hacia Babilonia. Él experimentó toda esa tensión y por otro lado pensaba, pero las promesas de Dios de darnos una tierra y de darnos la victoria. Y en esa confusión, él escribe Lamentaciones. Y de hecho, el libro se llama Lamentaciones porque es un lamento. Y en el capítulo 3 y versículo 19 dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Te identificas con ese sentimiento de cuando tu dolor es tan intenso que no puedes describir lo que sientes? Y parecía que él quería mejorar su estado anímico, pero solo terminaba sintiéndose peor. Y entonces dice en el versículo 20, siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. Es como si fuera un aguijón mental que no da tregua. Siempre está presente ese momento devastador, siempre está presente ese sufrimiento, ese trauma severo, y sigo lamentándome por mi pérdida. ¿Te identificas con esto? ¿Te identificas con la pérdida tal vez de un ser amado, con la pérdida de un empleo, con la pérdida quizá en una relación que tuviste? Quizá me está escuchando algún divorciado. Y llega ese momento donde no puedes sacar de tu mente ese dolor, ese momento terrible. Pero en el versículo 21, Jeremías hace un giro y dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Esta es una frase poderosa. Estas palabras son poderosas. Aún me atrevo a tener esperanza. Ven cómo hay un factor de atrevimiento, de riesgo. Es decir, todo esto es sumamente difícil, todo esto es sumamente espantoso, lo que hemos experimentado, lo que hemos sufrido. Pero todavía me atrevo, todavía me arriesgo a tener esperanza. ¿Y por qué? Y la respuesta está aquí. Cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Mis hermanos, por favor repitan conmigo: el fiel amor. Esta es la palabra hebrea Gesed, que seguramente muchos han escuchado. Gesed se traduce como misericordia, fiel amor, amor inagotable, amor inquebrantable, amor de pacto. Se traduce también como amor leal. Pero una característica de este amor de Dios es que nunca se acaba. Por favor, graben bien esas tres palabras en su mente. Nunca se acaba.
Y luego sigue diciendo Jeremías, sus misericordias, por favor repitan conmigo, misericordias. Esa no es la palabra Gesed, esa es la palabra hebrea Rahamim, que tiene el sentido de cuidados compasivos. Es decir, sus cuidados compasivos jamás terminan. Por favor, grábense en su mente esas dos palabras, jamás terminan. Y luego, Jeremías está impresionado ante esto, está maravillado ante esto, y entonces exclama, grande es su fidelidad. Desde la ruina, Jeremías reconoce que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, por el hecho de que nunca se termina su fiel amor, por el hecho de que sus cuidados compasivos nunca se acaban, entonces siempre hay algo nuevo de Dios en las peores estaciones de nuestra vida, incluso. Siempre hay algo nuevo de Dios en el peor de los días. Cada mañana nueva es su misericordia. Mis hermanos, Jeremías llega a la convicción de que los nuevos comienzos deben tomarse un día a la vez. Y cuando parece que todo se terminó para Judá, que todo se acabó, que fueron invadidos, que fueron tomados cautivos, él voltea a ver hacia Dios y se da cuenta que si bien todo se terminó a su alrededor, hay mucho en Dios que nunca se termina. Hay mucho en Dios que nunca se acaba. Su fiel amor, sus misericordias, sus cuidados compasivos siguen presentes. Ahora bien, cuando Jeremías escribe acerca de su aflicción externa y de su abatimiento interno, su situación era comparable a la de Judá. En otras palabras, lo que Judá sufría, también lo sufría Jeremías. Judá estaba derribada, pero no destruida. De igual manera, en esencia, Jeremías concluye que podía estar derrumbado, pero luego al ver hacia Dios se da cuenta que no estaba destruido. De hecho, en la Reina Valera 1960 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos o destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada día, Jeremías encontraría de nuevo que las reservas divinas del fiel amor y los cuidados compasivos de Dios nunca se acabarían ni se agotarían. ¿Y qué hay de ti? ¿Acaso la confusión en medio de la devastación te ha hecho concluir erróneamente que estás destruido y que ya no hay esperanza? Hoy quiero recordarte que las reservas divinas están infinitamente abastecidas y que puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, incluso en el peor de los días, porque en el peor de tus días, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Pablo expresó esto en el Nuevo Testamento de la siguiente manera, y yo les voy a leer este texto de 2 de Corintios. Él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Por favor, vean el contraste entre un vaso de barro y un tesoro. El vaso de barro representa la fragilidad humana y el tesoro representa la inquebrantable revelación de Jesucristo en nosotros. Vean cómo siendo tan frágiles podemos tener la revelación inquebrantable de Jesús en nosotros. Y luego dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, el poder del Evangelio es de Dios y no de sus vasos, no de sus instrumentos. Y luego describe la situación de los creyentes y dice, involucrándose él mismo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y estas
y esto es a lo que quería llegar, derribados, pero no destruidos. Fue lo mismo que entendió Jeremías cuando vio que el fiel amor de Dios no se termina y que sus misericordias nunca se acaban. Se dio cuenta, no estoy destruido, solo estoy derribado. Y es lo mismo que Pablo dice en el Nuevo Testamento. Solo estamos derribados, pero no destruidos. Mis hermanos, siempre hay un nuevo día en Dios. Siempre hay una nueva luz, hay un nuevo comienzo. De hecho, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es lleno del Espíritu Santo y profetiza acerca del nacimiento de Jesús, dice lo siguiente en Lucas 1:78. Esto es así gracias a la gran misericordia de nuestro Dios. Y nos envió desde el cielo el sol de un nuevo día. Esta es una referencia al sol de justicia profetizado por Malaquías en el Antiguo Testamento, para dar luz a los que viven en tinieblas y en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y la paz aquí describe una relación armoniosa con Dios, es decir, una reconciliación con Dios, paz con Dios. Vean cómo Jesucristo es la luz de un nuevo día. No solamente vino a iluminar nuestra oscuridad más terrible, sino que también Él anuncia un nuevo comienzo. Hay un nuevo día que llega juntamente con su luz a nuestras vidas. Y Él puede alcanzar aún aquellos que están más alejados de Dios. En 2 de Timoteo 2:13, el apóstol Pablo dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Mis hermanos, qué alivio más grande nos da es saber que la fidelidad de Cristo no depende de nuestra fidelidad, sino de quién es Él. Mis hermanos, si la fidelidad de Cristo estuviera condicionada a mi fidelidad, yo estuviera perdido. Si la fidelidad de Cristo estuviera condicionada a tu fidelidad, estaríamos perdidos. Pero la fidelidad de Cristo depende de quién Él es. Por eso Él puede permanecer fiel cuando nosotros somos infieles. Dice el apóstol Pablo, ya que no puede negarse a sí mismo. Abandonarnos va en contra de la naturaleza de Cristo, quien dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, Dios conmigo. Y también Él dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, abandonarnos nunca está en los planes de Cristo. Tan no estaba en los planes de Cristo que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él no nos dejó como estábamos, perdidos en la oscuridad más terrible. Él descendió del cielo, se encarnó y murió en la cruz del Calvario para darnos luz. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso nosotros tenemos la luz de un nuevo día, la luz de un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo día en Jesús. No importa cuál sea la situación que estás atravesando, así sea que estés en las peores tinieblas que has experimentado. El salmista David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesucristo no solamente ilumina tu oscuridad, Él es un nuevo día para ti. Es la luz de la aurora. Mis hermanos, lo tercero que necesitamos saber, o lo tercero que necesitas saber frente a un nuevo comienzo, es que Dios está transformándote. Es decir, Dios está obrando y Dios es fiel. Por lo tanto, Dios está transformándote. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha concluido su trabajo. Y su fidelidad
no tiene ninguna pausa para contigo. Por lo tanto, Él continúa transformándote a su imagen. Dice el profeta Ezequiel, o más bien dice Dios a través del profeta Ezequiel lo siguiente: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto es lo que en el libro de Jeremías se denomina nuevo pacto. Versículo 28, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Solamente la acción redentora de Dios, no la nuestra, puede limpiarnos, purificarnos, capacitarnos y prepararnos para una verdadera relación con Él y para ser instrumentos en sus manos en su reino que está siendo establecido en esta tierra. Mis hermanos, Pablo dice en el Nuevo Testamento en Filipenses: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, Pablo estaba plenamente convencido, sin duda alguna, de que Dios haría que los creyentes progresáramos en la fe, siendo continuamente transformados hasta la segunda venida de Cristo. Dios no dejará su obra inconclusa. Dios no es mediocre. Él no deja nada a medias. Por lo tanto, Él concluirá lo que ha iniciado en ti. Él sigue trabajando. Él es fiel. Y Él continúa transformándote. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vean, a medida que somos transformados. Es importante notar esas palabras. A medida que somos transformados. ¿Saben qué significa? Que es una transformación gradual, es una transformación progresiva. No pretendo haberlo alcanzado ya. El mismo Pablo lo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero vamos rumbo a alcanzarlo. Porque aquel que empezó la obra en nosotros, la sigue completando. Y muchas veces la fe crece a través del sufrimiento. La fe crece a través de las pruebas. El apóstol Pablo nos lo enseña en sus cartas. Y Pedro nos da una imagen sumamente clara de la fe que es puesta en el horno, al igual que el oro, para ser purificada. Esa fe que es allí puesta en ese horno para que pueda brillar y ser refinada. Mis hermanos, podemos poner toda la confianza en nuestro Señor. Los procesos que atravesamos nos conducen al cumplimiento del plan de Dios. Aún así no los entendamos. Aún así no los comprendamos a cabalidad o en su totalidad, los procesos nos conducen al cumplimiento de su plan y su propósito. Mis hermanos, Dios no está tanto interesado en revelarnos el cómo, sino el quién. Acerca del próximo año y de la próxima década, ninguno de nosotros sabe el cómo. Por favor, seamos honestos. ¿Alguien sabe al pie de la letra cómo día 1, día 2, hasta llegar al 365 del 2020? Nadie. Pero todos los que creemos en Cristo estamos seguros del quién. No les puedo decir cómo, pero sí sé quién estará con cada uno de nosotros. ¿Quién va a guiar cada uno de nuestros pasos?
Los seres humanos podemos hacer planes, pero Dios ordena nuestros pasos, Dios endereza nuestros pasos para que caminemos seguros en Él. No dará nuestro pie al resbaladero. Vuelvo a enfatizar ese salmo maravilloso, 121 en el versículo 3. Porque no se dormirá el que te guarda. Mis hermanos, en la Biblia vemos cómo Dios usó diversos procesos en distintos personajes. Y quiero darles solo algunos ejemplos. Uno de los primeros ejemplos en el Génesis es José. Vemos en Génesis 50:20 que José se dirige a sus hermanos y les dice a ellos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Saben qué significa esto? José experimentó el rechazo, la traición de sus hermanos, fue vendido por ellos como esclavo. Al ser esclavo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente por la esposa de este líder en Egipto y terminó como un esclavo prisionero, un esclavo en la cárcel. Pero ese fue el rumbo hacia el destino que Dios había trazado. Entonces, lo malo que se intentó hacer en su contra, Dios lo usó para bien. Cuando él estaba en la cárcel, cuando José estaba en la cárcel, Dios lo usó para interpretar sueños del faraón. Y esto llevó a José a ser el virrey de Egipto, es decir, el segundo a cargo, en mando de Egipto. Mis hermanos, esto llegó a un desenlace de la siguiente manera. Muchas personas se salvaron de morir de hambre. Ahora, no es para nada divertido que tus hermanos te vendan como esclavo. Y no es para nada alentador que una mujer te acuse falsamente y termines en la prisión. Y en esas fases es difícil entender que Dios está obrando y que Dios sigue siendo fiel. Y es difícil entender que Dios está transformándonos. Pero siempre hay un porqué. Siempre hay un propósito. Siempre hay una razón en Dios. Quizá nuestra mente finita no logra comprender el todo o a veces nada. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Si tan solo avanzamos en el tiempo, encontramos a una mujer como Esther. Y ante la amenaza latente de un genocidio contra los judíos, Mardoqueo le dijo a esta: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Todo lo que has atravesado, lo bueno y lo malo, ha sido por la providencia de Dios que te ha traído hasta aquí para cumplir con su propósito divino. Y era la salvación de los judíos. En el caso de José era la salvación de muchos para que no murieran de hambre. Y en el caso de Esther era evitar un genocidio en contra de los judíos. Mis hermanos, en nuestro caso tiene que ver con la salvación del mundo entero. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay una gran comisión explícitamente dada por Jesucristo. Y si viajamos en el tiempo y llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a un Filemón, por ejemplo. Es una carta preciosa, hermosa, la carta más personal que escribe Pablo. Y quiero ponernos un poco en el contexto. Onésimo era esclavo de Filemón. Y Onésimo le causó un gran daño a Filemón. Algunos proponen que Onésimo robó a Filemón de sus recursos. Y Onésimo entonces se convierte en un esclavo fugitivo, es un criminal que está escapando
Y generalmente estos criminales escapaban a las grandes ciudades. Al llegar a Roma, se encuentra con Pablo y entonces se arrepiente Onésimo y se entrega a Cristo. Y entonces Pablo le escribe a Filemón para hacerle saber que Onésimo había sido transformado. Y entonces le hace saber en la carta, en el versículo 15, quizás Onésimo, tu esclavo, huyó de ti precisamente para que lo recuperaras para siempre. En otras palabras, lo que tú viste como un daño que te fue hecho, lo que tú viste como una pérdida, porque un esclavo era una propiedad en ese contexto, realmente no lo es. Es la obra soberana de Dios, transformando la eternidad de Onésimo, salvando a Onésimo y haciéndote entender a ti, Filemón, que Onésimo es tu hermano más que tu esclavo y que él es tan precioso para Cristo como lo eres tú, Filemón. Por eso recíbele como a mi propio corazón, es lo que dice Pablo. Y ahora estamos nosotros aquí, en esta generación, en el tiempo presente. Dios no ha dejado de trabajar, Dios no ha dejado de ser fiel y Dios no ha dejado de transformar a los suyos. Y por eso estamos en procesos. Por eso hay situaciones que no entendemos, hay pruebas que se ven muy difíciles, problemas que se perciben como insuperables quizá, retos inmensos. Pero esto es lo que Dios nos dice en su palabra, que permanece para siempre, a través del apóstol Pablo, en Romanos 8:28. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Por eso nuestro propósito es superior a nuestras propias vidas. Porque es el propósito de Dios. Es el propósito eterno de Dios, manifestado en nuestra temporalidad. Y por eso nos trasciende. Mis hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos aman a Dios? Quiero decirles qué es lo que Dios hace con ustedes. Toma todos los sucesos negativos, dolorosos, difíciles, los sucesos buenos, los sucesos de bendición y de celebración, y de alguna manera los hace trabajar en conjunto para cumplir su propósito en ustedes y en mí, para bien. Es fácil entender que una bendición es para bien. El reto está en entender que una dificultad, que una prueba, que una pérdida sea para bien. Pero quiero decirte que Dios nunca ha mentido y que jamás lo hará. Y que aun cuando tú no lo entiendas, Él sí sabe lo que hace. Y puedes entonces tener toda certeza de lo que se nos dice en este libro hermoso de sabiduría en Proverbios 23:18. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Puedes estar convencido de esto. En la Biblia ves a profetas que se les revelaba el futuro, no tener idea de ciertas cosas. Un profeta no es omnisciente. El profeta depende de la revelación que Dios le da. Entonces hubo profetas que no tenían ni idea de cómo iba a pasar. Ellos simplemente anunciaban el mensaje. Y el hecho de ser pastores tampoco nos hace omniscientes. A veces no tenemos ni idea de lo que vamos a enfrentar o cómo lo vamos a resolver o cómo va a pasar o cómo va a suceder. Y muchas veces, confieso, he llegado ante Dios a decirle, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo va a suceder esto? Que
parece no tener una solución, Señor. ¿Cuál es tu plan? No tengo ni idea de tu plan. Tus pensamientos están muy arriba de los míos. No tengo ni idea de cuál es tu plan. Y en eso viene la convicción a mi corazón. No necesitas tener una idea de cuál es mi plan, porque yo sé muy bien cuál es mi plan. Y el Señor me recuerda una cita como Jeremías 29:11 que dice: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Si Él anuncia al final desde el principio, Él sabe la totalidad del plan, pero muchas veces lo va revelando a cuentagotas, porque Él requiere fe de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Prefiero no saber todo el plan, si eso me da una oportunidad de creerle más y de buscarle más y de depender más de Él, porque Él sí sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. Por eso podemos estar seguros. Él sigue trabajando, Él sigue siendo fiel y Él sigue transformándonos. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La profecía más segura es la que tú nos has dejado por escrito, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, a más de 40 autores, en un periodo de 1500 a 1600 años, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes, que ahora está en nuestras manos y se llama Biblia. Gracias por esa profecía segura a la que podemos acudir con toda certeza, reconociendo que tú estás trabajando en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros seres amados, Señor. Que tú no te detienes, que tú sigues, Señor, con tu obra. También reconociendo que tú sigues siendo fiel y que tu fidelidad no depende de la nuestra. Por eso tenemos esperanza, Señor, porque tu fidelidad solamente depende de quién eres, y tú jamás fallas, tú jamás mientes, tú jamás abandonas, tú jamás desamparas. Tú eres verdadero, Jesucristo, y desde la cruz, donde lo peor de nosotros se encontró con lo mejor de ti, nos sigues diciendo el mismo mensaje: hay esperanza, hay salvación, hay perdón de pecados. Y con tu resurrección el tercer día, nos sigues diciendo que aunque las cosas parezcan terminarse en este mundo, aunque nuestra vida terrenal pueda llegar a un desenlace en esta tierra, tenemos por delante una eternidad llena de todo lo que jamás se termina, de todo lo que jamás se acaba que hay en ti. Esa fue la convicción de Jeremías cuando vio que todo se derrumbó. Él volteó a ver hacia ti, Señor, y dijo: hay algo que no se ha acabado, hay algo que no se ha terminado. Y esa es la misericordia de Dios, el fiel amor de Dios. Esos son los cuidados compasivos de Dios para con nosotros. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso, cuando parezca que todo se termina, podremos voltear a ver a Dios y tendremos una eternidad enfrente. Encontraremos bodegas infinitas y eternas del amor fiel de Dios. De sus misericordias, de sus cuidados compasivos. Él es el que dice en el desenlace de la Biblia: yo hago nuevas todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán.
Todo está sustentado por el poder de su palabra. Tu vida está sustentada por el poder de su palabra. Él hace nuevas todas las cosas. La pregunta de Dios en Isaías sigue vigente. ¿Acaso no te das cuenta? ¿Acaso no te das cuenta que Él ya empezó? Que quizá hay un pequeño comienzo, ha habido un pequeño inicio. Esa es la maravilla de Dios, que con pequeños inicios transforma el mundo entero y trae salvación a todos nosotros. Con el pequeño inicio de un pesebre, nosotros tenemos salvación. Hemos visto al Salvador. Con el pequeño inicio de 12 apóstoles, se predicó el Evangelio al mundo entero. Dios está en los pequeños comienzos. ¿Acaso no te das cuenta que esa pequeña señal en tu matrimonio, esa pequeña señal en tu paternidad, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, esa pequeña señal ya te anuncia lo nuevo que Dios está haciendo? Porque Él sigue trabajando, Él sigue siendo fiel y Él sigue transformándonos. Aquí estamos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, entrégate hoy a Él. No dejes que termine este año sin darle tu vida. Habla con Dios como nunca lo has hecho. Cree en Él como nunca lo has hecho. Une tu corazón con tus labios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Creyéndole con tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Jesucristo, repitiendo conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.